Del ingreso de Naldi a la agrupación hasta la denuncia, los videos y el posible conflicto legal con Óscar Custodio. A veces una historia comienza mucho antes de que el público se entere, mucho antes del escándalo, mucho antes de los titulares, mucho antes de que aparezca un video en televisión. Y quizás eso es lo más importante para entender lo que está ocurriendo actualmente entre Naldi Saldaña y la Bella Luz. Porque si solamente observamos lo ocurrido durante los últimos días, podría pensar que todo comenzó cuando unas imágenes aparecieron en televisión, pero no. La historia comenzó mucho antes. Comenzó cuando una joven cantante recibió una llamada que cambiaría su carrera. Continuó durante aproximadamente 3 años dentro de una de las agrupaciones de cumbia más conocidas de Perú y terminó llegando a un punto en el que una denuncia, unas grabaciones y una posterior amenaza de acciones legales colocaron a todos los involucrados bajo los reflectores. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿En qué momento comenzó el problema? ¿Qué ocurrió aquel 18 de junio? ¿Por qué Naldi denunció al día siguiente? ¿Por qué continuó dentro de la Bella Luz durante varias semanas? ¿Por qué finalmente presentó su denuncia? ¿Y por qué después de que las imágenes se hicieron públicas, Óscar Custodio apareció hablando de las grabaciones realizadas dentro de su vivienda? Eso es lo que vamos a reconstruir desde el principio, sin saltarnos pasos, sin mezclar las fechas y diferenciando lo que está documentado de lo que corresponde a las declaraciones de las personas involucradas. Capítulo 1. Antes del escándalo. ¿Quién era Naldi dentro de la Bella Luz? Antes de llegar al escándalo, hay que entender algo. Naldi Saldaña no era una desconocida que acababa de incorporarse a la Bella Luz. Cuando apareció públicamente en esta historia, ya llevaba años trabajando con la agrupación. La propia Naldi contó en 2024 cómo llegó al grupo. Según relató, se encontraba realizando una presentación en Pucallpa, cuando recibió una llamada de Óscar Custodio. La incorporación se produjo de manera rápida e inesperada, ya que ella terminó convirtiéndose en una etapa importante de su carrera. Durante esos años, Naldi pasó a formar parte de la delantera de la Bella Luz. Compartió escenarios, grabaciones, viajes, ensayos y presentaciones, y sobre todo, una dinámica laboral con las personas que dirigían la agrupación. Por eso es importante entender que la relación existía antes del conflicto. No estamos hablando de dos personas que se encontraban casualmente, estamos hablando de una cantante que formaba parte de una agrupación musical y de personas que ocupaban posiciones de dirección dentro de ella. Una agrupación que había crecido. La Bella Luz tampoco era una agrupación nueva. El proyecto musical había sido fundado por Óscar Custodio y tenía décadas de trayectoria. Para 2024 y 2025, la agrupación atravesaba una etapa de crecimiento y exposición pública. La presencia de los cantantes en programas de televisión, redes sociales y conciertos había ayudado a consolidar su popularidad. Y Naldi era uno de los rostros reconocibles de esa etapa. En 2024, incluso aparecía mencionada entre los principales integrantes de la delantera. Entonces, desde fuera, todo parecía funcionar. La agrupación seguía presentándose, Naldi seguía cantando, los videos seguían acumulando reproducciones, los conciertos continuaban, y nadie que observara solamente las redes sociales podría imaginar que meses después apareció una denuncia que cambiaría completamente la percepción pública de la agrupación. Capítulo 2, 18 de junio, el día que cambió todo. Y llegamos a la fecha fundamental, 18 de julio del 2026. Ese día se realizó un ensayo en la Bella Luz. Y durante ese ensayo ocurrió el episodio que posteriormente Naldi denunciaría. De acuerdo con la información difundida por El País, las cámaras de seguridad registraron una secuencia en la que aparece César Sánchez Chavesta, director musical y tecladista de la agrupación. Según el relato de Naldi, ella salió del baño y en ese momento César se habría acercado a ella. La cantante sostiene que intentó besarla y tocarla. Posteriormente, según su declaración, habría ocurrido un segundo episodio minutos después. Las cámaras serían posteriormente utilizadas como parte de la evidencia que se incorporó a la investigación. Y aquí hay una cuestión fundamental. No estamos hablando simplemente de un rumor publicado en redes. Las autoridades terminaron abriendo una investigación preliminar, pero también es importante utilizar el lenguaje correcto. Se trata de una denuncia y una investigación en curso. Eso significa que la responsabilidad penal definitiva corresponde predeterminarla a las autoridades competentes. Capítulo 3, 19 de junio. Naldi denuncia. Aquí ocurre algo que cambia completamente la cronología.
porque el episodio no terminó el 18 de junio. Al día siguiente, 19 de junio, Naldi presentó una denuncia. Según los reportes publicados posteriormente, la cantante acudió a denunciar lo ocurrido, y aquí comienza una de las partes más difíciles de entender, porque una pregunta surge inmediatamente: si denunció al día siguiente, ¿por qué el asunto no explotó públicamente en ese momento? ¿Por qué continuó trabajando? ¿Por qué no vimos inmediatamente las imágenes? ¿Por qué no hubo un escándalo nacional? La respuesta tiene que ver con algo que muchas veces olvidamos. Una denuncia no necesariamente se convierte inmediatamente en una noticia nacional. Una investigación puede comenzar en silencio, las autoridades pueden estar recopilando información, las personas involucradas pueden continuar con sus actividades y las pruebas pueden permanecer fuera del conocimiento público. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante las siguientes semanas, y aquí aparece uno de los elementos más delicados. Naldi continuó dentro de la bella luz, y esto posteriormente generaría muchas preguntas, porque desde fuera puede parecer contradictorio, pero hay que tener cuidado. Que una persona continúe trabajando después de denunciar no significa que el hecho no haya ocurrido. Hay muchas razones por las que una persona puede permanecer dentro del entorno laboral mientras intenta resolver una situación: dependencia económica, contratos, compromiso profesionales, miedo, incertidumbre, esperar una respuesta o simplemente no saber qué hacer inmediatamente después. No debemos inventar cuál fue la razón exacta en este caso si la propia persona no lo ha explicado completamente, pero sí sabemos algo: Naldi no abandonó inmediatamente la agrupación. Capítulo 4. Las semanas que nadie estaba viendo. Aquí comienza la parte que desde fuera resulta más difícil de reconstruir, porque durante esas semanas la bella luz continuaba funcionando, los conciertos continuaban, los ensayos continuaban, las redes sociales continuaban, pero, según el testimonio posterior de Naldi, la situación interna no habría vuelto a ser normal. La cantante sostuvo que el comportamiento que denunció no habría sido un hecho completamente aislado. Según su relato, habría existido una conducta que se habría repetido posteriormente. Esta afirmación forma parte de su testimonio y debe distinguirse de los hechos que las autoridades tendrán que corroborar. Y aquí aparece una cuestión especialmente importante: ¿qué ocurrió dentro de la organización después de la denuncia? Naldi ha sostenido que esperaba una respuesta de los responsables, pero, según su versión, no recibió la respuesta que esperaba. En declaraciones recogidas posteriormente, afirmó que se sintió sola y desprotegida. Y esto nos lleva a una discusión mucho más grande, porque cuando ocurre una denuncia dentro de una organización, la pregunta no es solamente qué hizo el presunto agresor, también aparece qué hicieron los responsables cuando se enteraron. Son preguntas distintas, y ambas pueden ser relevantes. Capítulo 5. Julio. Naldi decide irse. Y llegamos a otro punto fundamental: julio del 2026. Después de aproximadamente 3 años dentro de la bella luz, Naldi anuncia su salida. El anuncio ocurre el 27 de julio, pero aquí hay un detalle que no debemos pasar por alto. Naldi dijo que su renuncia no había sido improvisada. Explicó que las conversaciones con los propietarios de la agrupación habían comenzado más de un mes antes. También rechazó que su salida tuviera que ver con dinero o con una supuesta contratación por otra agrupación. Y esto resulta importante porque algunas personas podrían cometer un error al reconstruir la historia. Podrían decir: Naldi renunció después del escándalo, pero la cronología es más compleja. La renuncia se anunció el 27 de julio. La conversación sobre su salida, según su propio comunicado, ya había comenzado semanas antes, y el escándalo público con las imágenes explotó posteriormente. Por eso no podemos afirmar automáticamente que Naldi se fue por el escándalo. Ella misma explicó que existían razones que ya había comunicado a los propietarios. Pero entonces, si ya había salido, ¿por qué la historia explotó después? Aquí aparece la pieza que faltaba: las imágenes. Capítulo 6. El video sale a la luz. Durante semanas, las imágenes permanecieron fuera del foco público, hasta que fueron difundidas por televisión. Según El País, los videos correspondían al 18 de junio y fueron difundidos posteriormente por Magali TV. Y entonces, todo cambió, porque ahora el público podía observar las imágenes. La conversación dejó de ser "una cantante dice que ocurrió algo", y pasó a ser "existe un registro audiovisual relacionado con el hecho denunciado". Eso provocó una enorme reacción pública. Las redes sociales explotaron, la nota comenzó a circular, medios de comunicación comenzaron a cubrirla, y la bella luz quedó en el centro de una tormenta mediática. Capítulo 7. Investigación oficial. Después de que las imágenes se hicieran públicas, las autoridades activaron nuevas actuaciones. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho abrió una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta,
por presuntos tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, y entre las diligencias aparecen elementos importantes: declaraciones, registro de cámaras, recopilación de información y medidas de protección para la denunciante. Además, el Ministerio de la Mujer anunció asistencia legal, psicológica y social para Naldi. Y esto es importante porque a partir de aquí el caso deja de depender exclusivamente de lo que diga una persona o la otra. Ahora existen instituciones que tienen que investigar. Capítulo 8. La Bella Luz toma una decisión. Y entonces llega la respuesta de la agrupación. La Bella Luz anunció la separación indefinida de César Sánchez Chavesta. La organización expresó su rechazo a cualquier forma de violencia o acoso y manifestó solidaridad con Naldi. Y esto genera otra pregunta: ¿por qué ocurrió esta separación después de la difusión de las imágenes? Porque según la información pública disponible, Naldi había denunciado anteriormente. Sin embargo, las medidas públicas de la agrupación llegaron después de que el caso se hiciera visible masivamente. Eso inevitablemente genera debate. ¿Qué ocurrió internamente entre el 19 de junio y la difusión de las imágenes? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Quién fue informado? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Son preguntas que la investigación y las personas involucradas deberán aclarar. Capítulo 9. El escándalo crece y la Bella Luz empieza a perder piezas. Y como si todo esto no fuera suficiente, la agrupación comenzó a sufrir consecuencias adicionales, no solamente por la salida de Naldi, también por otros cambios dentro de la agrupación. De hecho, antes del caso, ya había ocurrido otras salidas. Eso demuestra que la situación interna de una agrupación musical puede ser mucho más compleja de lo que parece desde el exterior, pero después del escándalo, las consecuencias se multiplicaron. Un proyecto audiovisual inspirado en la historia de la Bella Luz fue suspendido, y también fue cancelado temporalmente un reality destinado a encontrar una nueva cantante para la agrupación. Es decir, el problema ya no era solamente una persona, ahora estaba afectando la imagen pública completa de la organización. Capítulo 10. Y entonces aparece Óscar Custodio. No justifico los hechos, me avergüenzo de todo, asumo mi responsabilidad, pido perdón a todos los que se hayan sido afectados, incluyendo la señorita Naldi Zelaya. Creo que todos los que están acá, nadie está de acuerdo con esos hechos. Y si he fallado, voy a tener que asumir todas las consecuencias. Se van a optar medidas, correcciones. Como director, dueño de la orquesta, en algún momento de estos hechos me equivoqué. Soy un ser humano, debo admitirlo. Todos no somos perfectos. Y recuerden que nadie está libre de errores. Nadie. Pueda de que en algún momento les toque a algún familiar de ustedes mala decisión de repente, pero eso no me hace a mí, ni a mi esposa, ni a mis integrantes malas personas. Y aquí llegamos finalmente al punto que aparece en las imágenes. Que cuando parecía que el escándalo solamente iba a girar alrededor de la denuncia, apareció una segunda controversia: las grabaciones realizadas dentro de una vivienda. Óscar Custodio cuestionó públicamente que Naldi hubiera realizado grabaciones dentro de su casa sin autorización y dejó abierta la responsabilidad de tomar acciones legales. Aquí tenemos que detenernos, porque las redes sociales inmediatamente podría tomar acciones legales en Óscar Custodio demandó a Naldi, y eso no es lo mismo. Hasta el momento, con la información pública que hay, no hay confirmación de una sentencia ni de una demanda formal ya resuelta contra Naldi por este asunto. Por eso, el titular correcto es: Óscar Custodio evalúa o deja abierta la posibilidad de acciones legales por las grabaciones. No, Óscar Custodio ya ganó una demanda contra Naldi, porque eso sería inventar un resultado que no existe. Capítulo 11. ¿Por qué las grabaciones se convierten en otro problema? Aquí aparece una cuestión jurídica completamente diferente: la privacidad. Porque una cosa es la denuncia de Naldi y otra es la forma en que determinadas grabaciones fueron obtenidas. En Perú, el derecho a la intimidad tiene protección legal, pero la legalidad de una grabación puede depender de circunstancias específicas. ¿Quién grabó? ¿Dónde está? ¿A quién grabó? ¿Qué conversación registró? ¿Si participaba en ella? ¿Cuál era la finalidad? ¿Y qué ocurrió posteriormente con el material? Por eso no podemos afirmar automáticamente grabar dentro de una casa es delito. Tampoco podemos afirmar grabar dentro de una casa siempre es legal. La situación concreta es la que tendría que analizarse jurídicamente. Capítulo 12. El punto más interesante de todo el caso.
Y aquí llegamos a la parte que probablemente más preguntas genera, porque ahora existen dos historias paralelas. Historia 1. Naldi denuncia un episodio ocurrido el 18 de junio, presenta una denuncia el 19 de junio, continúa dentro de la agrupación durante semanas, posteriormente renuncia, y finalmente las imágenes se hacen públicas. La fiscalía abre una investigación, la agrupación separa definitivamente al señalado. Historia 2. Aparecen cuestionamientos de Óscar Custodio respecto a grabaciones realizadas dentro de su vivienda, cuando afirma que no autorizó esas grabaciones y deja abierta la posibilidad de emprender acciones legales. ¿Son la misma cosa? No, y eso es fundamental. La primera investigación gira alrededor de los dos hechos denunciados por Naldi. La segunda controversia gira alrededor de la grabación y eventual difusión del material obtenido en una vivienda. Pueden estar relacionados dentro de la misma historia, pero jurídicamente no son necesariamente el mismo asunto. Capítulo 13. Y ahora viene la pregunta más incómoda. ¿Por qué Naldi grababa? Esa es una pregunta que seguramente terminará siendo central si realmente existe una acción legal, porque necesitamos conocer el contexto. ¿La grabación fue realizada para documentar algo? ¿Era una conversación? ¿Quién estaba presente? ¿Se obtuvo antes o después de la denuncia? ¿Fue difundida? ¿Quién la difundió? ¿Quién entregó el material? ¿Existen archivos originales? ¿Hay edición? ¿Se puede comprobar su autenticidad? Todas estas preguntas son mucho más importantes que una guerra de opiniones en redes, porque si algún día el asunto llega ante un juez, el juez no va a preguntar quién tenía más seguidores, va a preguntar qué ocurrió y después qué pruebas existen. Capítulo 14. La gran difusión de las redes. Y aquí quiero hacer una pausa porque este caso demuestra perfectamente cómo funciona internet. Primero aparece una denuncia, después aparece un video, luego aparece una reacción, después una acusación, luego otra acusación, después alguien dice yo sé lo que pasó y finalmente tenemos miles de personas opinando sobre hechos que ni siquiera presenciaron. El problema es que en medio de todo esto hay personas reales y las consecuencias también son reales. Por eso hay que distinguir tres cosas: lo que sabemos, lo que alguien afirma y lo que todavía no sabemos. Capítulo 15. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que Naldi formó parte de La Bella Luz durante aproximadamente 3 años. Sabemos que el 18 de junio ocurrió el episodio que posteriormente se denunció. Sabemos que Naldi presentó una denuncia el día siguiente según la información publicada. Sabemos que posteriormente abandonó la agrupación y anunció públicamente su renuncia el 27 de julio. Sabemos que las imágenes fueron difundidas posteriormente en televisión y provocaron una reacción pública masiva. Sabemos que la fiscalía abrió una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta. Sabemos que La Bella Luz anunció la separación indefinida de César, y sabemos que ahora existe una controversia adicional alrededor de una grabación que Óscar Custodio sostiene que fueron realizadas dentro de su vivienda sin autorización. ¿Qué no sabemos? No sabemos todavía cuál será el resultado final de la investigación, no sabemos qué determinará la fiscalía, no sabemos si habrá acusación formal, no sabemos qué decisión judicial podría existir posteriormente, y tampoco debemos afirmar que Óscar Custodio ya demandó a Naldi por las grabaciones si no existe confirmación de ello. La historia todavía no termina, y quizás eso sea lo más importante, porque Internet quiere finales rápidos, quiere culpables, quiere héroes, quiere villanos, quiere un título, una miniatura, una conclusión. Pero la justicia no funciona así. Una investigación puede tardar, una denuncia puede ser revisada, una prueba puede cambiar una versión y una grabación puede abrir otra investigación completamente diferente. La historia de Naldi Saldaña y La Bella Luz comenzó mucho antes de que aparecieran los titulares. Una cantante llegó a una agrupación, construyó una carrera, pasaron aproximadamente 3 años, después ocurrió un episodio durante un ensayo, al día siguiente llegó una denuncia, pasaron semanas, Naldi terminó anunciando su salida, las imágenes aparecieron públicamente. La indignación explotó, las autoridades comenzaron una investigación, la agrupación separó indefinidamente al señalado, proyectos relacionados fueron suspendidos, y cuando parecía que ya habíamos llegado al final, apareció un nuevo capítulo, las grabaciones. Óscar Custodio cuestionó que se hubiera grabado dentro de su vivienda sin autorización, y dejó abierta la posibilidad de acudir a la vía legal. Ahora falta saber si esa amenaza se convertirá realmente en una acción judicial, y si ocurre, ¿qué es exactamente lo que se reclamará? Porque una cosa es decir voy a demandar y otra muy diferente es presentar una acción legal, demostrar los hechos y conseguir que una autoridad determine responsabilidades.